¿Quién imaginaría que un niño de apenas 10 años, juntando pedazos de basura, terminaría construyendo algo que asombraría a todo un barrio? Hoy te voy a llevar a descubrir cómo la fe, el ingenio y un corazón valiente pueden transformar lo que parece chatarra en un verdadero milagro sobre ruedas. Acompáñame hasta el final y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta historia podría encender en ti el mismo fuego que cambió la vida de Martín. Hay algo hermoso en esos pequeños, que aunque el mundo entero vaya para un lado, deciden caminar con paso firme en otra dirección. Así era Martín, un chiquillo de apenas 10 años que, mientras sus amigos corrían tras un balón por las polvorientas calles del barrio, encontraba su paraíso en el taller oscuro y perfumado a aceite viejo de su tío. Imagínate. En vez de goles y gritos, él prefería el tintineo de las llaves inglesas y el crujir de las bisagras oxidadas. ¿No es eso ya una muestra de valentía? Porque se necesita mucho coraje para ser distinto sin pedir permiso. Muchos chicos se burlaban de él, decían que perdía el tiempo jugando con basura. Qué fácil es señalar con el dedo cuando no se entiende la pasión de otro. Pero dime, ¿cuántas veces nosotros también nos hemos sentido raros por hacer algo que los demás no comprenden? A veces, los dones más extraordinarios florecen en el silencio, lejos de la aprobación popular. Como ese pastorcito que, en vez de lucirse en el mercado, pasaba los días cantando a sus ovejas sin saber que un día enfrentaría gigantes. Martín, sin embargo, no se dejó contagiar por las risas burlonas. ¿Sabes por qué? Porque su corazón latía con una ilusión demasiado grande para dejarse aplastar. En cada tornillo hallaba un misterio, en cada pieza vieja un susurro de posibilidades. ¡Qué lección tan profunda para nosotros! No dejar que el ruido externo ahogue nuestra voz interior. Hay un momento en que debemos taparnos los oídos a las críticas y escuchar solamente ese impulso callado que nos dice: sigue, que vas bien. Y así, día tras día, mientras el sol caía sobre los techos rojos del vecindario, Martín permanecía allí, ensimismado, aprendiendo sin darse cuenta. Tal vez no sabía ni el nombre de muchas herramientas, pero tenía algo más importante: la curiosidad viva. ¿No te recuerda eso a cuando éramos niños y desmontábamos juguetes solo para ver qué escondían dentro? Qué importante es no perder jamás esa chispa. Su tío, un hombre de manos ásperas y mirada tierna, lo observaba con una mezcla de sorpresa y orgullo. A veces le lanzaba consejos sueltos, otras simplemente lo dejaba explorar, confiando en que el mejor aprendizaje nace del error y la repetición. Así también Dios nos da espacios para descubrir, tropezar y volver a intentar, porque sabe que en ese ir y venir se forja un carácter fuerte. Y sin que el pequeño lo notara del todo, esa constancia silenciosa empezaba a construir algo mucho mayor que una habilidad mecánica. Estaba edificando paciencia, resiliencia y fe en sí mismo. Virtudes que, aunque invisibles, brillan más que cualquier trofeo. ¿Te das cuenta? Ya aquí podemos entrever que la historia de Martín no es solo sobre motores o engranajes. Es sobre atreverse a ser quien eres, aunque los demás no entiendan. Y justamente ahí comienza lo más fascinante, porque un día, entre el olor a metal viejo, surgiría una chispa que cambiaría todo. Hay instantes en la vida que parecen pequeños, casi insignificantes, pero en realidad encierran la semilla de algo gigantesco. Así ocurrió con Martín, aquel día en que, mientras movía cajas polvorientas en un rincón olvidado del taller, encontró un motor de cortacésped cubierto de telarañas y una llanta solitaria. ¡Qué cuadro más humilde! Y sin embargo, ahí mismo, en medio de piezas que para otros eran basura, brilló en sus ojos una luz nueva, la chispa de una idea que haría latir su corazón con fuerza. ¿Te das cuenta cómo sucede con frecuencia? A veces
Dios siembra sueños en los lugares más insólitos. Puede ser un dibujo en el margen de un cuaderno, una melodía que se nos ocurre tararear sin querer, o un gesto amable que nos hace pensar, quiero hacer esto toda mi vida. Así fue con Martín. Al ver ese motor viejo, su imaginación voló más alto que nunca. Quería construir su propia moto, y aunque no sabía ni por dónde empezar, no dudó en abrazar esa locura. ¿Qué lección tan inmensa hay aquí para ti, para mí y para cualquier niño o joven que escuche esta historia? Porque muchas veces creemos que necesitamos grandes recursos para cumplir nuestros sueños. Pensamos que sin dinero, sin un taller perfecto o sin ayuda experta es imposible. Pero la verdad es que las obras más maravillosas nacen primero en un corazón valiente que se atreve a soñar, aunque sea con las manos vacías. Martín pasó esa noche sin poder dormir, dando vueltas y más vueltas en su cama. ¿Te ha pasado? Cuando una ilusión nueva te consume tanto que hasta el estómago se llena de mariposas. Esas noches son regalos secretos, oportunidades para conversar con lo profundo de uno mismo, planear, imaginar, pedirle fuerzas al cielo para empezar algo que dé miedo y emoción a la vez. Ahí, en ese diálogo silencioso, se siembra la fe que más adelante moverá montañas. Y lo hermoso es que Dios conoce cada suspiro que sale de nosotros cuando nos atrevemos a soñar. Aunque a veces sintamos que nadie comprende nuestras ganas, Él ya está moviendo piezas invisibles para que paso a paso podamos hacer realidad lo que parecía imposible. Así le pasó a un joven pastor que un día tomó su onda con más fe que fuerza, confiando en que había un propósito mayor guiando su mano. De la misma manera, el deseo de Martín no era solo un capricho de niño. Era el inicio de un plan mayor para enseñarle coraje, ingenio y perseverancia. Así, mientras la luna se escondía y despuntaba el alba, Martín ya estaba decidido. Buscaría cada pieza necesaria, no importaba cuánto tardara ni cuántas veces tuviera que fallar. Porque el primer gran triunfo ocurre dentro de nosotros, cuando decimos, sí, lo voy a intentar. Y es precisamente ahí donde su aventura empezó a tomar un rumbo irreversible, guiándolo suavemente hacia el siguiente paso, como si un amigo invisible lo tomara de la mano y le dijera, ven, hay mucho por descubrir todavía. Desde ese momento, Martín no fue el mismo. Cada mañana se levantaba con una misión clara, encontrar las piezas que harían realidad su sueño. Caminaba por el taller de su tío con ojos brillantes, escudriñando cada rincón como quien busca un tesoro escondido. A veces regresaba con un resorte torcido, otras con un fragmento de cadena cubierta de grasa. Cada hallazgo, por insignificante que pareciera, era para él como descubrir una pepita de oro. Qué lindo ejemplo para nuestras propias vidas. Porque cuántas veces despreciamos los pedacitos rotos de nuestras historias sin darnos cuenta de que son precisamente esos trozos los que Dios usa para construir algo asombroso. Un viejo cuadro de bicicleta, un puñado de tornillos oxidados, en manos del amor y la fe, pueden transformarse en algo completamente nuevo. Así también nuestras heridas, nuestras equivocaciones, terminan siendo piezas vitales del plan perfecto que nos está preparando. Martín no se desanimaba cuando los demás lo miraban con extrañeza, cargando partes que parecían destinadas a la basura. Es que él veía lo que otros no podían, el potencial escondido. Así pasa cuando aprendemos a mirar con ojos de esperanza. Ya no vemos solo lo que está roto, sino lo que puede llegar a ser. ¿Te imaginas si todos pudiéramos mirar a las personas así, descubriendo su valor, aun cuando el mundo solo note sus grietas? Durante semanas, el pequeño iba y venía entre el taller y el deshuesadero cercano. Saludaba a los mecánicos, revisaba montañas de chatarra, preguntaba por piezas que nadie quería. ¿Cuánta valentía hay en persistir así?
Igual que un joven que decide mantenerse honesto en medio de amigos que hacen trampa, o una niña que ofrece su merienda a alguien sin nada, confiando en que siempre habrá más bendiciones por venir. Y cada vez que encontraba algo útil, Martín regresaba a casa casi saltando de alegría. Parecía un pastor feliz conduciendo su rebaño a nuevos pastos, guiado por un propósito invisible. Esa alegría sencilla, la de quien avanza paso a paso sin grandes alardes, es un regalo que a veces olvidamos buscar. ¿Cuántos de nosotros dejamos pasar la felicidad diaria esperando solo los grandes logros, sin disfrutar las pequeñas victorias del camino? Así, entre piezas viejas, miradas curiosas y días polvorientos, Martín iba reuniendo no solo los componentes de su moto, sino también los de su carácter. Paciencia, constancia, creatividad, humildad, virtudes que nadie aplaude en voz alta pero que forman el cimiento de toda gran vida. Y sin saberlo, ya se acercaba el momento de comenzar a dar forma a su obra, como si la vida misma lo estuviera entrenando para el siguiente gran desafío. Martín extendió sobre el suelo del taller todas sus piezas, reunidas como si fueran un rompecabezas divino. Con el ceño fruncido, examinaba cada tornillo, cada varilla doblada, buscando dónde encajarían mejor. Tenía apenas 10 años y un corazón gigante, convencido de que podía dar vida a un montón de hierro frío. Sus manitas, llenas de grasa, se movían con una destreza que muchos adultos hubieran envidiado. Allí, sin grandes manuales ni instrucciones claras, comenzaba a escribir una historia que solo él entendía. Su tío lo observaba desde un banco de madera, con una sonrisa cómplice. Cuando llegaba el momento de soldar, tomaba el equipo y, con paciencia amorosa, unía las partes que el pequeño le señalaba. No se burlaba ni minimizaba el proyecto. Sabía que para Martín eso era tan sagrado como una promesa hecha a uno mismo. Hay tíos, padres o amigos que cumplen ese papel silencioso de alentar sin invadir, dejando que el otro se equivoque y aprenda, sabiendo que así crece la fuerza interior. Martín improvisó un sistema de transmisión usando piezas que apenas coincidían, pero su fe era más grande que las dificultades técnicas. Ajustó un viejo motor de cortacésped al cuadro maltrecho de bicicleta, fijó la llanta con una combinación improbable de tuercas y abrazaderas. Cada tornillo que apretaba era un pequeño acto de esperanza, como un niño que vuelve a intentarlo tras una caída sin importar las risas ajenas, porque dentro suyo algo susurra: sigue, que puedes lograrlo. Inventó un rudimentario sistema de frenos con cables recuperados del taller, uniendo pedazos que cualquiera habría descartado sin pensarlo 2 veces. Esa creatividad, esa capacidad de ver utilidad donde todos ven descarte, es un don precioso que se forma con la práctica y la humildad. Muchos pierden esa chispa por miedo a fallar o por creer que el éxito requiere lo mejor y lo nuevo. Martín demostraba que a veces solo se necesita valor para comenzar. Había días en que el invento no respondía, en que una cadena saltaba o una soldadura cedía. Martín respiraba hondo, limpiaba el sudor de su frente y volvía a intentar. Qué importante es aprender a no rendirse a la primera dificultad. Igual que ese pastorcito que no dejó de proteger a sus ovejas aunque el lobo rondara, o ese joven que no negó sus valores aunque lo presionaran todos a su alrededor. Cada jornada terminaba con Martín cubierto de mugre, con las manos dolidas pero el espíritu iluminado. Podía ver en su mente cómo un día subiría a esa moto y saldría rodando, demostrando que incluso los sueños que nacen entre piezas rotas pueden volverse reales. El taller del tío, antes silencioso, se llenaba de una expectación suave, como si algo grande estuviera a punto de revelarse. El día amaneció claro, casi cómplice, como si el cielo supiera que algo extraordinario iba a pasar en aquel barrio polvoriento. Martín despertó con el corazón galopando, incapaz de contener la emoción.
Se vistió a toda prisa, ni siquiera desayunó. Su único pensamiento era poner a prueba su creación. Salió corriendo al taller con una sonrisa que le estallaba en el rostro. Para él, ese no era un simple experimento, era la validación de semanas enteras de esfuerzo silencioso. El tío se quedó cerca, con las manos cruzadas, vigilando cada movimiento del pequeño. Algunos vecinos empezaron a acercarse, primero por curiosidad, luego por puro morbo, esperando tal vez ver un fracaso que les confirmara sus burlas. Había rostros incrédulos, risitas apenas disimuladas, miradas que decían, «Este niño y sus locuras». Qué frecuente es el mundo en hacer apuestas contra nosotros antes de darnos siquiera una oportunidad. Martín se subió con cuidado sobre el asiento improvisado, tragó saliva y sujetó el manillar con fuerza. Sentía que sus manos temblaban, no de miedo, sino de esa mezcla deliciosa entre temor y entusiasmo que acompaña siempre los grandes pasos. Igual que cuando un niño decide decir la verdad, aunque le cueste, o cuando se arma de valor para hacer amigos nuevos, aunque tema ser rechazado. El coraje se parece mucho a eso, hacer lo que dicta el corazón, aunque tiemblen las rodillas. Giró el acelerador y por un instante todo quedó en silencio, como si hasta el viento contuviera el aliento. Entonces el motor tosió, vibró y finalmente rugió con una fuerza que hizo saltar a más de uno. Martín casi gritó de alegría. Sintió bajo sus pies la vida misma empujándolo hacia adelante. Esa sensación mágica de ver cómo algo que solo existía en su mente ahora cobraba forma, respiraba, se movía. La moto avanzó algunos metros, dando pequeños saltos torpes, pero avanzando al fin. Martín reía, incapaz de creer del todo lo que estaba viviendo. Había soñado tantas veces con ese momento, y ahora era real, más imperfecto y maravilloso de lo que jamás imaginó. Cada traqueteo, cada sacudida, era un recordatorio de que el éxito verdadero suele ser ruidoso, desordenado, lleno de pequeños fallos que lo hacen genuino. Los vecinos, que antes reían, quedaron con la boca abierta. Algunos incluso soltaron exclamaciones de sorpresa. Un par de niños pequeños aplaudieron sin entender mucho, solo contagiados por la alegría que irradiaba aquel joven inventor. No había trofeos ni medallas, pero en esa calle se escribió una victoria mucho más valiosa, la de un corazón que creyó en sí mismo hasta el final. Martín condujo su moto improvisada por la calle principal, el corazón casi saltándole del pecho. Sentía el viento chocar contra su rostro, levantándole mechones de cabello y llenándole los ojos de lágrimas, que no sabía si eran de pura emoción o del polvo del camino. Cada metro recorrido era una victoria sobre todas las dudas, las miradas burlonas, los comentarios que alguna vez intentaron frenarlo. Ahí iba él, con 10 años y un sueño hecho a cero y motor. Los vecinos salieron de sus casas, atraídos por el sonido extraño de esa máquina que parecía surgida de algún cuento. Algunos levantaron sus celulares y grabaron. Otros se llevaron la mano a la boca en un gesto de asombro. Nadie esperaba que ese niño, al que tantas veces vieron revolver montañas de chatarra, fuera capaz de lograr algo tan audaz. Fue como presenciar un pequeño milagro, de esos que sacuden la rutina y dejan a todos con el corazón palpitando más rápido. Un grupo de niños comenzó a correr detrás de él, lanzándole vítores, saltando como si compartieran la gloria de ese momento. Martín apenas podía creerlo. Miraba de reojo y sonreía con toda el alma. Recordó cada tarde en que cargó piezas oxidadas bajo el sol ardiente, cada vez que sus manos terminaron con cortes o ampollas, cada instante en que casi quiso rendirse. Todo cobraba sentido ahora, sobre esas 2 ruedas que zumbaban orgullosas. Había adultos que meneaban la cabeza, quizá avergonzados por haberlo juzgado antes. Qué importante es no subestimar jamás el poder de un corazón decidido.
Ese día, el barrio entero aprendió que las apariencias engañan, que el talento y la pasión no siempre llevan trajes limpios ni vienen acompañados de diplomas relucientes. A veces, el verdadero genio anda con los pantalones manchados de grasa y una sonrisa enorme. Martín, sin proponérselo, se convirtió en un pequeño maestro para todos. Enseñó que los grandes logros empiezan con pequeños pasos torpes, con equivocaciones, con risas que duelen, pero que luego se olvidan cuando el triunfo llega. Fue un ejemplo vivo de que quien persiste, aunque sea entre dudas y tropiezos, termina sorprendiendo incluso a los más incrédulos. Cuando finalmente detuvo su moto, rodeado por un corro de vecinos, sintió una calidez que le inundó el pecho. No era solo orgullo, era algo más profundo, la certeza de que había encendido una luz en el corazón de muchos, mostrando que lo imposible quizás solo necesita un poco de fe, unas manos valientes y un sueño que arda lo suficiente. Después de aquel día, el taller del tío nunca volvió a ser el mismo. Cada mañana aparecían vecinos curiosos, algunos con pequeños motores en brazos, preguntando si Martín podría revisarlos o hacer algo especial con ellos. Había un aire de expectativa que flotaba entre las herramientas y los estantes polvorientos, como si todos comprendieran que allí sucedían cosas fuera de lo común. Martín recibía esas visitas con una humildad desarmante, los ojos brillándole igual que la primera vez que encontró su motor oxidado. No faltaron los niños que comenzaron a pasar más tiempo cerca, observando cada movimiento de Martín, deseando aprender algo de su magia. Él no se guardaba secretos, explicaba con paciencia cómo ajustar un tornillo, cómo escuchar el latido de un motor para entender qué le dolía. Ese compartir sencillo, sin aires de grandeza, enseñaba más que cualquier lección formal. Hay sabidurías que se transmiten mejor con las manos sucias de grasa y el corazón limpio de orgullo. Martín descubrió un placer especial en ver los rostros de asombro cuando alguna máquina vieja cobraba vida. Esa chispa que había sentido la primera vez ahora se multiplicaba, encendiendo fuegos nuevos en otros corazones. Igual que un pastorcito que, sin saberlo, inspira valor a todo su pueblo al enfrentar gigantes, Martín mostraba que incluso siendo pequeño, se podía abrir caminos grandes para otros. Comenzó a soñar con inventos nuevos, a dibujar bocetos en pedazos de cartón, imaginando vehículos que nadie había visto antes. Sus manos trabajaban con más seguridad, pero su mente seguía tan libre y creativa como el primer día. No estaba satisfecho con repetir lo que ya sabía. Quería explorar, probar, equivocarse y volver a intentar. Esa hambre de crecer, ese deseo de ir siempre un paso más allá, era la semilla silenciosa de un futuro extraordinario. Para su tío, observarlo se convirtió en un regalo diario. Veía en Martín algo más que talento, veía gratitud, respeto, una alegría pura que se contagiaba. Tal vez ese era el verdadero éxito, mucho antes que la fama o el dinero. Vivir haciendo lo que se ama, ayudando a otros y manteniendo siempre un corazón sencillo. Esa lección quedaba flotando en el aire del taller, impregnando cada tornillo, cada banco de madera. Martín, aunque no lo supiera del todo, estaba apenas comenzando un camino que lo llevaría muy lejos. Tal vez algún día construiría vehículos que cruzarían ciudades enteras, o quizá simplemente seguiría arreglando motores en su barrio, cambiando vidas de uno en uno. Lo importante era que ya había aprendido lo esencial, que la fe, el esfuerzo y la bondad pueden transformar no solo piezas rotas, sino también corazones enteros. Así, entre motores viejos y sueños que parecían imposibles, un pequeño logró demostrar que el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en lo que crees posible. Quizá tú también guardas un proyecto olvidado o un deseo que espera nacer. Este es tu momento de volver a intentarlo, con la misma pasión que movió a Martín. Si esta historia tocó tu corazón, comparte el video
y haz que más personas descubran que incluso los sueños más locos pueden ponerse en marcha